Bienvenidos, bienvenidas a quienes están del otro lado. Como les había adelantado hace rato, tenemos una entrevista muy pero muy valiosa el día de hoy para pensar nuestra región en los tiempos que corren. Nos encontramos con Silvina Romano, investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Ella es miembro del Consejo Ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC, doctora en Ciencia Política, licenciada en Historia y licenciada por la Universidad Nacional de Córdoba, postdoctora por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en relaciones de Estados Unidos con América Latina. ¡Qué gran recorrido! Bienvenida, Silvina, a Esquina América. Hola a todas y todos, un gustazo estar con ustedes. Hoy no, el gusto es nuestro porque estamos en el marco de los 200 años de la doctrina Monroe, porque hemos tenido noticias también que recientes, no voy a hacer una oda a la muerte, pero digo, ha fallecido uno de los ideólogos de la estrategia imperial sobre nuestra región, entonces digo, todo este contexto y no solo este, sino una cantidad de elementos que venimos analizando y conversando con los y las distintos invitados de este programa, hacen a un momento particular en donde es muy importante, digo, continuar reflexionando en torno a las formas de injerencia en nuestra región, a cuáles son los aspectos centrales, ¿no?, que debemos tener en cuenta a la hora de avanzar y de pensar políticas soberanas, etcétera, etcétera. Vos sos una especialista en estos temas y bueno, quisiera que puedas arrancar por donde consideres necesario para mirar la situación actual. Bueno, empecemos por América para los americanos, que es la gran frase, ¿no? La doctrina Monroe, y que tiene mucho que ver con esta disputa a nivel continental, porque al final es eso, en términos territoriales, en términos ideológicos, en términos culturales. Es decir, esta frase ahora parecería no tener tanta vigencia porque estamos frente a un cambio en la geopolítica global. Es decir, hay cambios, tienen muchos nombres, hay una transición. Bueno, la cuestión es que es evidente que lo que se llama Occidente, desde Occidente, que se llamó a sí mismo Occidente, está perdiendo hegemonía frente a un ascenso de ese gran Oriente que es todo lo que no es Occidente. Es muy interesante. Ahí siempre recomiendo leer el libro de Edward Said, Orientalismo. Realmente es una obra, es la primera obra de la decolonialidad, y que explica muy bien cómo se gestó, no solo en términos materiales, geopolíticos y geográficos, Occidente como una realidad, sino cómo se inventaron, reinventaron y nos inventan todo el tiempo a Oriente y la periferia. Y ahí me gustaría hacer esa distinción, ¿no? Los países periféricos somos los países latinoamericanos, junto con espacios África, algunos espacios de Asia, y en esta visión de América para los americanos, en la construcción propia del Estado estadounidense, por el contexto histórico en el que se dio esa construcción del Estado estadounidense en su propia gesta emancipatoria, ya desde un comienzo consideraban el territorio del Caribe, por ejemplo, como parte de ese territorio estadounidense, del Estado estadounidense. ¿No? No solamente fue esa expansión hacia el oeste, que tantas cosas vimos en la tele, como la familia Ingalls, y todo ese adoctrinamiento ideológico que viene de la mano de la industria cultural, sino la incursión hacia el sur, ¿no? Y como al sur del río Mississippi, al sur del río Bravo, etcétera, etcétera. Esto está en las cartas de los padres fundadores, que se llama. Ellos tienen toda una mítica de fundacional, ¿no? Donde está Adams y toda esta gente. Entonces eso figura ahí. Y acá me gustaría explicar, porque si no parece como, bueno, eran malos desde el principio. No, no se trata de eso, se trata de cómo se organizan los estados-nación, en torno a los ejércitos, en torno a los territorios, tanto en Europa, o sea, lo mismo que sucedió en Europa se exportó hacia otros espacios, en un sistema, ¿no es cierto?, capitalista que estaba en su gesta en un momento y que, bueno, fue increciendo, ¿no? Entonces,
desde ese momento se plantea todo el territorio continental como parte potencial del territorio estadounidense. Se sigue pensando de esa manera. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sigue siendo en nuestro continente sigue siendo la potencia, digamos, militar más importante. Tiene el ejército más importante del planeta. Entonces no es un dato menor. Cualquier política exterior, incluso ahora vamos a hablar de lo que es el poder blando, ¿no? De cómo son, no, porque no estamos en permanente guerra o despliegue de tropas, no es cierto. Pero cualquier política que implique diplomacia, acercamiento para cuestiones políticas de todo tipo, o sea, comerciales, etcétera, eh, siempre se logra de mejor manera si tienes detrás al ejército más grande del mundo, digamos. Es una forma muy eficiente de convencerte de que hagas lo que te piden. Entonces, ahí me parece importante hacer esta distinción con el poder blando, porque creo que es lo que viene implementando Estados Unidos, sobre todo en nuestra región, ya hace mucho. Pero en la Guerra Fría, hablo de Guerra Fría y le cuento a la gente cuándo fue la Guerra Fría, vamos a ponerle que el final de la Segunda Guerra Mundial es el año 1945, hubo varios finales, pero 1945 es cuando se reorganiza el sistema internacional en base a las premisas planteadas de Estados Unidos, porque fue el país ganador de la Segunda Guerra Mundial, fue donde no se llevaron a cabo incursiones bélicas, y además Estados Unidos ya para ese entonces era la primera potencia militar industrial de estos países occidentales, ¿no? Entonces, se reorganiza el sistema internacional, se arma lo que conocemos como la ONU en la conferencia de San Francisco, se arma todo lo que es la arquitectura internacional financiera, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial. Parece que fuera hace 1000 años, no fue hace 1000 años y además esos organismos siguen vigentes. Y eso es importante. Y acá quiero hacer un paréntesis. Se habla todo el tiempo de la pérdida de hegemonía de Estados Unidos. Es cierto. Pero siguen estando presente esta arquitectura de instituciones a nivel internacional. Si funciona o no, bueno, ya lo vimos con el COVID, por ejemplo, tremendamente fallidas estas instituciones para atender algo que detuvo el mundo. Y esas instituciones no pudieron resolverlo, ¿no? Pero también para muchas otras cosas, pero digo como ejemplos concretos. Entonces, esas instituciones siguen estando, esa arquitectura institucional sigue estando. Y es importante recordar que en el momento en que se configura este orden, ya se plantea cómo los países centrales, cuando hablo de países centrales, son los que tienen economías más desarrolladas, vinculadas al desarrollo tecnológico, sobre todo, ¿no? Que detentan ese desarrollo tecnológico, en algún momento va a ser una primera industrialización, y ahora estamos hablando de tecnología de punta, espacial, aeroespacial, etc. Entonces, y además esto del mundo de los microchips, toda esta cuestión. Bueno, nuestras economías no están en ese mundo. Nuestras economías en el orden internacional siempre fueron colocadas como primarios exportadores. Es decir, que solamente podemos dedicarnos a exportar un producto o algunos productos que tengan que ver con los alimentos, por ejemplo, bananas, por eso nos decían las repúblicas bananeras, trigo, ser como en algún momento fuimos, ¿no? La cocina del mundo y darle de comer a todo, pero, como en la Primera Guerra Mundial, luego de la Primera Guerra Mundial y también durante la Segunda. Pero lo que no se nos permite a los países periféricos es desarrollarnos tecnológicamente y entrar a competir con los países centrales desde un lugar de igual a igual en lo que es el desarrollo del sistema capitalista ahora en su fase neoliberal. Entonces nosotros tenemos economías propias de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, donde entrábamos en una división internacional del trabajo con esto, con trigo, pero sin ningún tipo de agregado de valor a la materia prima. Perdón que sí. te interrumpa, pero Sí, digo, sí. perdón, hoy estaríamos hablando de básicamente soja, hidrocarburos sin procesar, otros minerales también, digo, sin agregar valor en origen, digo, seguimos surtiendo commodities al mundo para que las industrialicen en aquellos países y por supuesto entonces la extracción de la riqueza sea muchísimo mayor que la que se nos permite. Exacto. ¿Y quiénes son los que ponen esa regla finalmente? Las instituciones financieras internacionales ordenan, tienen los marcos regulatorios para que los países periféricos, digamos, nos dediquemos específicamente a eso. Estas instituciones financieras internacionales operan junto con las corporaciones transnacionales. Es decir, no hay ninguna
o hay muy poca, no quiero ser exagerada, pero hay muy poca disputa entre lo que puede plantear ExxonMobil o lo que puede plantear la British Petroleum, que son todas empresas, corporaciones, que no solamente se dedican a la extracción de hidrocarburos, sino que están diversificadas en, bueno, no sé, fondos de inversión, ámbito bancario, financiero, etcétera. No hay mucha diferencia entre estas corporaciones y las instituciones financieras internacionales, porque de hecho muchas veces son las mismas personas las que aparecen como CEOs o gerentes de estas corporaciones, luego pasan al gobierno estadounidense, por ejemplo, al Departamento de Estado. Acuérdense de Rex Tillerson, que fue el primer secretario de Estado de Trump, venía de ExxonMobil, él era CEO de ExxonMobil. Y no les llame la atención que después de un tiempo esa misma gente pase a algún organismo financiero internacional, alguna asesoría o algún cargo, no necesariamente tiene que ser el presidente, etc. Pero entonces, acá lo que les voy contando es que esta arquitectura institucional a nivel internacional sigue vigente, sigue vigente, ¿no? Es decir, ¿puede estar debilitada? Sí, probablemente, porque el FMI probablemente dependa más de China, ¿no? De la solvencia china, que de los propios dólares estadounidenses, ¿no? Eso está, tampoco quiero ser tan taxativa, porque me gustaría tener los datos concretos, pero de eso estamos hablando, ¿no? Cuando nosotros le pedimos préstamos al FMI, probablemente el FMI descansa en la solvencia china. Entonces no es, y me parece re importante esto, porque entonces no es pensar, allí están estos, acá están los otros, cómo funciona el sistema, cómo funciona y dónde debería posicionarse gobiernos, dónde deberíamos posicionarnos los países periféricos para tener una mejor posición a la hora de tomar nuestras decisiones y ganar a favor de nuestras mayorías. El gobierno que acaba de entrar en Argentina probablemente no sea el ejemplo de cómo posicionarse como mejor negociador, porque se adapta rápidamente, es lo que está planteando, se adapta rápidamente a esta arquitectura institucional que nos ha desfavorecido. Y cuando digo nos ha desfavorecido, me gustaría plantear que no es desde los escritos, por ejemplo, solo de la teoría de la dependencia o del Che Guevara que se plantea esto, sino el propio Raúl Prebisch, ustedes sepan, es un economista conservador, es uno de los grandes economistas argentinos, pero que planteó tempranamente, estamos hablando desde fines de los 40, principios de los 50, que el problema de los países como Argentina, el problema de América Latina, como no le decía periferia, ellos decían países del tercer mundo, países en desarrollo, tomaban este concepto, el problema era la dependencia del dólar, la dependencia de la divisa, y que lo único que hacíamos era exportar materias primas. Entonces, incluso de un economista que no era de izquierda en absoluto, lo que se planteaba, que es uno de los grandes expertos, era una mayor industrialización de nuestros países para dejar de depender del dólar en ese momento y hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Acá siempre cuento una anécdota que me parece importante, porque tiene que ver con esto del monroísmo, tiene que ver con esto de América para los americanos. Raúl Prebisch fue uno de los primeros directores de la Comisión Económica para América Latina, que es una de los organismos de la ONU, para repensar y asesorar en términos económicos a los países de América Latina, la CEPAL, muy conocida. Entonces, desde la CEPAL lo que se organizó desde principios de la década del 50 fue un proceso de integración regional para América Latina. ¿Por qué? Porque una de las tesis era que no solamente había que agregarle valor a la materia prima, sino que la única forma de salir adelante era a nivel regional, para generar las cadenas de valor a nivel regional, para hacer industrias complementarias y para pagarse entre los países con sus propias monedas. O sea, y buscar la forma de hacer intercambios, ¿no? Y, por supuesto, todo lo que tenemos ahora de lo que son las estructuras de barreras arancelarias y para mejorar el intercambio entre los países, facilitarlo, para luego competir hacia afuera de la región con un armado mucho mejor en términos de desarrollo industrial sobre todo y en términos comerciales. Ese proceso de integración planteado de la CEPAL, otra vez, en esta arquitectura internacional de la que estamos hablando, que es la ONU, la CEPAL, la misma, digamos, tiene un avance muy positivo durante la década de los 50 y para 1958 casi estaba terminada y se llamó la Asociación Latinoamericana, la ALALC, de Libre Comercio, ALALC, ¿no? Y se firma en 1960. Pero en 1958 hubo una reunión muy importante donde ya se estaban ajustando las últimas cuestiones. Piensen que fue el único proceso de integración económico donde participó México y todos los países de Centroamérica, o sea, a nivel continental. O sea, algo impresionante ese proceso. O sea,
esa idea, porque estaban seguros de que era una forma de contrarrestar el avance del subdesarrollo. Y esto era una conversación entre Prebisch, Nurske, Myrdal, o sea, gente de los países más desarrollados de Europa del Norte. Había una conversación que es muy interesante porque se fue perdiendo eso. Había una conversación cooperativa, es decir, ¿cómo podemos hacer? Por eso está la Prebisch, la tesis es Prebisch-Singer. Era de dos economistas, lugares muy diferentes, que planteaban que había que industrializar los países subdesarrollados. Entonces, en 1958 hay una reunión y ahí se plantea, como con mucho más énfasis que en otros momentos, de que este proceso de integración, que ya estaba casi ordenado, coordinado, iba a requerir el uso de monedas locales, no de divisas. ¿Por qué? Porque si no, al final se iban a presentar otros contratiempos y iban a tener siempre problemas de inflación. Que bueno, estamos en eso, ¿no? Hace En esta 70 reunión años. había observadores del FMI. Ustedes saben, fíjense, era un proceso de integración de América Latina, pero había observadores del Fondo Monetario Internacional. Cuando termina la reunión, levanta la mano el observador del FMI y dice, escuche atentamente, el plan está súper interesante, pero sepan que Estados Unidos no va a apoyar ningún proceso de integración regional que no sea ordenado y financiado en torno a la divisa que es el dólar. Me parece que es muy importante eso, porque cuando hablamos de América para los americanos, no es un lema simplemente, no es un eslogan de campaña, eso es real, es real. Entonces, estamos hablando de un proceso con las mejores cabezas, con la mejor idea, y que fue obturado desde un inicio. Y de hecho, el proceso de integración regional ese, tan interesante, fue absorbido por las corporaciones transnacionales estadounidenses en ese momento en expansión, porque nos ocupamos, y esto es una enseñanza para la actualidad, para el Mercosur, etcétera, nos ocupamos demasiado de las barreras arancelarias, de la cuestión comercial, y muy poco de quienes ponían el capital. No se reguló el capital. Lo que hay que regular es el capital. Claro, la base de todo. ¿Quién pone lo financiero? ¿No? Entonces, todo esto para decir que en ese momento esa arquitectura institucional, digamos, financiera operó de esta manera. Pero también había otro camino muy interesante que está documentado en los documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos, que están, ustedes los pueden ver todas y todos, lo que pasa es que están en inglés, están ordenados de una manera bastante complicada, pero bueno, yo he publicado algunas cosas y hay muchos colegas que han publicado cosas en español donde retomamos parte de esa documentación. Y una de las cuestiones que más le preocupaba al gobierno estadounidense, iniciada la Guerra Fría en 1947, que es esta contención, o sea, que esta contienda con la contención del comunismo, la contienda con la Rusia soviética, ¿no? De que estaban avanzando los comunistas por un lado, el capitalismo por otro, etcétera, fue la guerra psicológica. La guerra psicológica y la guerra política fueron definidas como estrategias para lograr objetivos típicos de guerras convencionales, es decir, de despliegue de tropas, pero por otra vía. La otra vía era la vía de los medios de comunicación, era la vía de la asistencia para el desarrollo, era la vía de los intercambios estudiantiles y los intercambios con expertos, expertas de otros países. Es decir, una serie de instituciones vinculadas a lo que llamamos el poder blando, ¿no? Y a lo que se llama esa guerra por los corazones y las mentes. Es decir, cómo conquistar, o sea, cuál era el objetivo del gobierno estadounidense en ese momento, dicho así, después se fue edulcorando, pero al final es siempre lo mismo, es convencer al resto del mundo de que el modo de vida americano, el América para los americanos en realidad es el American Way of Life, el modo de vida americano de consumo, el consumo americano, es el más, digamos, no sabemos si es el mejor, pero es el más adecuado, es el que conocemos, ¿no es cierto? Y es al que tienen que ceder el resto de los gobiernos, el resto de los países. No es el mejor probablemente, pero es lo que se tiene más a mano. Y al final ahí se juega, ahí está la disputa con la utopía de la izquierda, de que no es que, digamos, no, mejor, viste esta frase, mejor bueno conocido que malo por conocer. Ahí la disputa ideológica es muy fuerte. Sí, perdón. Sí, no, y diré, además, me hiciste acordar cuando mencionás esta dimensión que es tan importante
que desde ese momento ya aparece como relevante, pero que además en la actualidad ha tomado un carácter realmente predominante, ¿no? La guerra psicológica en toda su dimensión, porque el bombardeo a través de los medios tradicionales de comunicación, pero por supuesto que también las plataformas y las redes que tenemos permanentemente abiertas. Digo, hay un promedio en la Argentina, 9 horas por día, entre 8 y 9 horas por día eh, consumimos digitalidad, consumimos información por allí, entonces digo, hay un territorio que digo, está siendo tan importante como el territorio de las relaciones sociales en las que nos movemos cotidianamente, que pueden ser nuestros trabajos y otras instituciones educativas, etcétera, etcétera. Digo, y ahí obviamente que opera un poder de construcción de relato que es muy importante, pero me acuerdo también el desarrollo que hace ya en aquel momento Ramón Carrillo sobre esta dimensión de la guerra, ¿no? Que muchas veces es desconocido por muchos de nosotros, pero que uno indaga un poquito y ahí aparece la centralidad. Y bueno, eh, quería decir algo más que me acabo de olvidar, pero digo, me parece muy importante porque también lo venimos trayendo al análisis, ¿no? El poder blando y su efectiva incidencia en la construcción del sentido, que es parte de los análisis que tenemos que hacer también en torno finalmente a las conductas electorales. No lo explica de manera absoluta, pero sí es una dimensión importante, me parece, en la polarización de nuestras sociedades latinoamericanas, y ahí te dejo retomar eh, con lo que Ahí estaba. me parece importante lo de guerra psicológica porque hay datitos que siempre las historiadoras, los historiadores tenemos como más presentes, ¿no? Y que es que todo cuando yo hablo de guerra psicológica es que hay una oficina, o sea, hay oficinas reales. O sea, a partir de 1947, que entra en vigencia la Ley de Seguridad Nacional en Estados Unidos, se hace un espacio institucional para esta guerra psicológica. Y algo muy curioso es que se, digamos, reclutan para esta tarea a gente que había estado trabajando para la OSS, que es la Office of Special Operations, la Oficina de Operaciones Especiales durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, toda la gente vinculada a inteligencia. De hecho, muchas y muchos, sobre todo muchos, académicos, que nosotros hemos retomado después, muchos académicos en realidad se dedicaban a la parte de inteligencia, y luego algunos fueron reclutados para la UCIA, que era la Agencia de Información estadounidense, y también, y ahí me parece muy curioso, los ponen en cargos directivos en revistas como Life. La revista Life era una revista para clases medias acomodadas, diría, en esa época, ¿no? Pero que tuvo mucha llegada en América Latina. O sea, tuvo llegada en esos núcleos, ¿no? No estamos hablando de las masas populares, no. Pero sí tenía una cierta llegada en la opinión pública con un aditivo siempre de voces expertas que aparecían en la propia revista, ¿no? Y eso es interesante porque entonces muestra que desde el Departamento de Estado de Estados Unidos y desde el Departamento de Defensa hubo en algún momento una bajada de línea directa a medios de comunicación, así como a universidades. Por ejemplo, piensen que el primer departamento de estudios latinoamericanos se crea en Miami, en Florida, fíjense, no es casual, a principios de los 60, ¿luego de qué? Luego de la Revolución Cubana. Lo que son los estudios de área, que Wallerstein nos advierte muy bien, que es una forma de reproducir la colonialidad permanentemente, ¿no? Cómo se estudian, lo mismo que Edward Said, en esta línea, leámoslo, los estudios de área, ¿no? Entonces, cómo nos estudian a nosotras los latinoamericanos, y voy a repetir algo que sí me inquieta muchísimo, ahora que estamos con este tema de la doctrina Monroe, justo 200 años. ¿Cuántas universidades en América Latina tienen departamento de estudios sobre Estados Unidos? ¿Y cuántas universidades en Estados Unidos tienen estudios sobre América Latina? Todas. Porque además la población latina está creciendo, y la población latina hoy en Estados Unidos tiene una gran, digamos, una gran importancia a nivel de votos. Son los que definen el voto en algunos de los estados estadounidenses. O sea, la primera minoría siempre fue afrodescendiente, la segunda minoría latinoamericana, o latina, como le dicen, de segunda generación probablemente, pero es clave.
Entonces, fíjense, y en América Latina seguimos igual. Digamos, hay muy poco, está el grupo de estudio de Estados Unidos de Claxo, tenemos algunos expertos, expertas que se dedican a esto, pero no hay grandes espacios, o sea, núcleos donde estudiemos. Y es un problema, porque desde ahí vienen las principales lineamientos, y acá sí me voy a centrar en algo que sí me preocupa. Por un lado, las GAFAM, que son Google, Amazon, Facebook. Bueno, son todas estas empresas que se hicieron ricas durante el COVID, más ricas que nunca, y que son las que manejan no solamente la opinión pública a través de lo que es todas las redes sociales, sino toda nuestra información y toda la inteligencia. Por eso está preso Julian Assange y lo quieren deportar a Estados Unidos. Por un lado tenemos eso, o sea, el control de eso sigue estando en el Estado estadounidense. Ustedes me dicen, pero no, son las corporaciones. Bueno, Assange está preso por denunciar, por comprobar que hay un vínculo entre Google y el Departamento de Defensa, sobre todo en lo que tiene que ver con información de inteligencia para la seguridad nacional. Entonces, por un lado tenemos eso, y por otro lado tenemos algo que viene desde esa guerra fría, desde esa guerra psicológica, que es la asistencia para el desarrollo. Y que vieron que estábamos hablando, justamente empezamos hablando de cuál era en su momento la proyección de cómo podían desarrollarse los países después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Entonces, el gobierno estadounidense, por un lado, después de la Segunda Guerra Mundial, le dio todo un paquete de asistencia a la Unión Europea, lo que hoy conocemos como Unión Europea, que en ese momento eran países aislados de Europa, que fue el Plan Marshall, y decían, bueno, ahora necesitamos también asistir a otros países. ¿Por qué? Porque la forma, digamos, la pobreza es el caldo de cultivo donde crece la semilla del comunismo. Entonces, Ay, quería hacer, es que realmente me parece muy, no te quiero cortar, pero me parece tan interesante el recorrido que estás haciendo y recién decías, bueno, el gobierno de Estados Unidos y las GAFAM, y digo, y estamos en una situación en la que es ya hace muchos años, ¿no? En el sistema capitalista ha ido profundizándose esto, pero digo, en la situación actual, imposible deslindar el poder económico, las élites económicas de los gobiernos, sobre todo de los países centrales. Estamos hablando de plutocracia, digamos, hay una apariencia democrática, pero en definitiva el poder de facto, que además ocupa los niveles de gobierno, vos lo decías recién, también hace rato, digo, están de ambos lados del mostrador. Hoy son gobierno, mañana son esos mismos actores, gerentes, CEOs, y pasado mañana asesores en otra materia. Como también no se puede deslindar en relación a lo que acabas de decir y el comentario que me había olvidado recién, la propuesta de consumo anglosajona o angloamericana de la extracción de recursos y de riqueza y de la generación de condiciones nefastas de trabajo, digo, en la División Internacional del Trabajo, de nuestros pueblos. Y ahí continúa, por favor. bueno, estábamos con el tema de asistencia para el desarrollo. Yo creo que, así como en su momento el gobierno estadounidense bajó línea con respecto a los contenidos que tenían que tener los medios de comunicación, hoy no le hace falta. Fíjense que The New York Times, The Washington Post, siempre van a cerrar filas en contra de cualquier cosa que aparente amenazar el desarrollo neoliberal. Hay toda una disputa ideológica en esto, ¿no? Porque dicen, bueno, al final Trump no, Hillary sí, Hillary Clinton, por ejemplo, ¿no? O Biden sí. En realidad, desde América Latina sabemos que la forma en la que opera la política exterior estadounidense no tiene mucho que ver con los demócratas o los republicanos, muy poco que ver con eso, pero sí con esto que comentábamos sobre los recursos estratégicos, sobre cómo se considera que este ámbito, digamos que América Latina es el patio trasero, ¿no? ¿Y por qué? Porque tienen petróleo, miren cómo se amigaron ahora con Venezuela. ¿Por qué? Es un petróleo que les cuesta mucho más barato porque el flete, o sea, el transporte de Medio Oriente hasta sus costas, imagínense lo que cueste, en cambio Venezuela lo tenemos mucho más cerca. Entonces, yo creo que la asistencia para el desarrollo es el ámbito donde se reprodujo material e ideológicamente el monroísmo de forma más natural. ¿Por qué? Porque es a través de esa asistencia para la educación, a través de fundaciones estamos hablando, no es que viene el Departamento de Estado y te pone
No, se trabaja a partir de fundaciones, ¿no? Entonces, de fundaciones, ONG, digamos, organismos del tercer sector, que acuérdense que son todos espacios que muchos de ellos empezaron en los 60 con la Alianza para el Progreso, en 1961, planteada por Kennedy. Ahí como que la ley de asistencia para el desarrollo de Estados Unidos adquiere como una potencia importante, una mayor institucionalización. Con la Alianza para el Progreso, digamos, se va organizando esta asistencia en torno a salud, ¿no? Educación, en torno a al desarrollo tecnológico en nuestros campos. Entonces se introduce todo lo que es el desarrollo genético de semillas transformadas genéticamente, todo lo que no podían hacer en otros espacios lo hacen en la periferia, porque nuestros marcos regulatorios siempre fueron débiles comparados a los que plantean ellos. Y esa palabra es muy importante, marcos regulatorios. Estamos en estados de derecho, esa institucionalidad, esa arquitectura institucional internacional tiene marcos regulatorios, o digamos, los tiene, después que no los atiendan, o que los dejen al margen, o que los usen cuando ellos quieren, es así. Pero como decían los dependentistas, ¿cómo se define el imperialismo? Se define de esta manera. Los países periféricos tienen que subsumirse a esos marcos regulatorios, a esas instituciones internacionales, si es que quieren participar del sistema internacional. Cuando no, digamos, cuando discuten eso y lo rechazan, quedan por fuera del sistema. Entonces, claro, si vos sos un gobierno responsable, no podés quedar fuera del sistema, algo tenés que hacer, salvo que hayas hecho la revolución como en Cuba. Y también ahí podemos hablar de muchas cosas. Pero la asistencia para el desarrollo es algo que tiene, digamos, fue haciendo profundas raíces a nivel regional por entrar en diferentes ámbitos. Fíjense, lo que yo decía, la salud, la educación, y después ya fueron agregando otras cosas. Cuando el Estado ya se quiebra, a principios de los 80, ¿no? En México hay un efecto dominó de estados quebrados y ya llega para quedarse el neoliberalismo, ¿no? Para quedarse no. Hubo contestación en el siglo XXI, pero digo, fueron 2 décadas muy fuertes, los 80 y los 90, y ahí ya la asistencia, cuando hablo de asistencia, hablo de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, que la USAID. Cuando hablo de asistencia, hablo del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que es del Banco Mundial, es de esa arquitectura financiera internacional. Llegan y asisten también las reformas de nuestros aparatos judiciales, por ejemplo. Asisten las reformas de cada uno de los espacios de nuestros estados. Vamos a modernizar el Estado en América Latina para que sea menos corrupto, más eficiente y se reorganice. ¿Para qué? Para funcionar mejor para los estándares de ¿quién? Del sector privado. Entonces, una reorganización de eso. Y me quedo con esto de los aparatos judiciales porque me interesa y el impacto que está teniendo ahora el tema de la judicialización de la política o cómo se utilizan el poder judicial con fines políticos. No es que, digamos, el poder judicial es uno de los poderes del Estado y por lo tanto es político en sí mismo. Lo que digo es que se utiliza con fines partidarios y a favor de uno en contra de otro, bueno, generando esta guerra por otros medios, que es la que estamos hablando. Cuando digo poder blando, es una guerra, dije, que tenía los mismos objetivos que un despliegue militar, nada más que sin utilizar esas herramientas por diferentes motivos y sobre todo porque es más barato y es más eficiente a medio y largo plazo. Entonces, esta asistencia a los poderes judiciales que empieza en los 80 va teniendo, nadie oculta en su momento, ¿cuál era el objetivo? Era reorganizar los aparatos judiciales en torno al libre mercado. Es decir, en torno a las reglas del libre mercado no está oculto, a nadie le importa eso, no era un problema. Luego lo discutimos a principios del siglo XXI, eso, pero el resultado que tenemos es que, al día de hoy, buena parte de los estratos más altos de nuestro Poder Judicial, es decir, no los que están atendiéndote en tribunales, no, los estratos más altos, fiscalía, jueces, etcétera, son formados por Estados Unidos, es decir, por organismos estadounidenses que también, ¿pero cómo? A través de mecanismos de asistencia y de acuerdos bilaterales. Y también a través de acuerdos multilaterales con la OEA, la Organización de los Estados Americanos, que en realidad, como es financiada más del 50% por Estados Unidos, casi entre 48, es una cuestión de financiamiento, todos entenderemos, es estadounidense, o sea, favorece a los intereses estadounidenses. Entonces, esto que entró como una asistencia, yo te ayudo a veces en reembolsable, otras veces no, etcétera, con diferentes matices, el resultado que da son nuestros han educado en los últimos 10 años, 10 años, que después les paso bien los datos, pero tengo ahí los datos, 1.200 jueces. Entonces, bueno,
¿qué vamos a después? Vamos a decir, ¿y por qué cambiaron el Código Penal en la Argentina para incluir la delación premiada o la colaboración eficaz? ¿Por qué lo cambiaron durante el gobierno de Macri en 2016, 2017, 2017-2018? Bueno, porque se plantea desde esos lugares que es lo más conveniente. No es porque los jueces, los fiscales sean antipatriotas o estén a favor, no, simplemente porque son los únicos que vienen y les dan los cursos y te dicen, mira, funciona de esta manera, bajo todo lo que es el paraguas antinarcóticos. Porque todo esto tiene que ver con la asistencia antinarcóticos, que es parte de la doctrina de seguridad hemisférica estadounidense, desde el Plan Colombia hasta ahora, desde antes, desde el Plan Colombia hasta ahora, estamos hablando de 1998, 99, hasta la actualidad, y que tiene que ver con cómo detener el lavado de dinero, etcétera, y todo lo que tiene que ver con la corrupción. Pero en realidad lo que está pasando es que, otra vez, nuestros poderes judiciales están siendo asesorados y preparados por, digamos, especialistas que vienen de Estados Unidos, que vienen de otra realidad también, y piensen que Estados Unidos hoy es una sociedad judicializada. Todo se hace por la vía judicial. Todo es una demanda judicial, ¿no? Todo se resuelve. Y es una sociedad que tiene los tejidos sociales muy quebrados. O sea, estamos hablando, hay mucha violencia, bueno, no te bancas a y matas a 20, es decir, no es una sociedad en la que nosotros querramos igualarnos en eso. En otras cosas tienen cosas muy interesantes, no en eso. Entonces, la asistencia para el desarrollo tiene esta pata y tiene la otra parte que es asesoría en cuestiones políticas. Es decir, formación de líderes a través de fundaciones. En Argentina está la Fundación Libertad, etc. O sea, todo lo que es la Fundación Atlas, la Atlas Foundation, que es financiada por Koch, que es un ultra neoliberal en lo económico y conservador en lo político. Bueno, la figura que podemos ver con Milei, qué sé yo, esa idea. De hecho, los libertarians, que es la idea de Milei, eso ya lo inventaron hace mucho en Estados Unidos. No les da mucho resultado en términos de cohesión social, eso seguro que no. Pero se exportaron, porque se exportan. ¿Por qué se exportan? Porque están hechas esas redes. Entre personas, instituciones, ONG se van haciendo. Entonces, hay ejemplos interesantes. En Bolivia echaron literalmente a USAID, a la Agencia Internacional para el Desarrollo, la echaron de Bolivia. En Ecuador también en su momento, Correa. Pero sigue operando la asistencia, porque esas redes ya están creadas y esas fundaciones necesitan ese financiamiento. ¿Cuál es la principal que financia? La National Endowment for Democracy, la NED, que se llama. Y es un organismo creado por ambos partidos y por ambas cámaras del Congreso a principios de los 80 para reventar la revolución en Centroamérica. Así surge la NED. Uno de sus primeros directores fue Michael Shifter. Hoy Michael Shifter, hasta hace poquito, estuvo como director del Inter-American Dialogue, que era uno de los think tanks más importantes para, digamos, las voces expertas para los medios estadounidenses sobre América Latina, y fue uno de los que más denunció el lavallato y la corrupción en Brasil. Fueron a denunciarlo, ese think tank fue a denunciar al Congreso estadounidense la corrupción endémica en Brasil. Ahora que ya conocemos que hubo colusión, intereses compartidos entre fiscal y juez, Sergio Moro, Nelson Dallan, con Estados Unidos, el FBI, la Agencia de Inteligencia estadounidense, más Departamento de Estado, más miembros de la política brasileña, que lo que estaban buscando era quitar a Lula da Silva y a ciertos sectores vinculados a él de la política. Ahora yo pregunto, ¿fue ese think tank de nuevo al Congreso estadounidense a exponer que se habían equivocado, que la información que había tenido era falsa, y que en realidad no es que no hubo corrupción, claro, el lavallato, sí, pero que no se pudo comprobar ninguno de los crímenes por los cuales se acusó en ese momento a Lula da Silva y por los cuales estuvieron presos? Bueno, ¿por qué hablo de este tema? Porque en Brasil, uno de los núcleos de formación de opinión en contra del Partido de los Trabajadores, que ojo, no digo que no haya tenido sus propios errores el gobierno, no se trata de eso. Nosotros estamos viendo otra parte de cómo se manufactura el consenso, ese gran concepto de Chomsky y Herman, cómo se organizan las ideas en los medios de comunicación a partir de opiniones expertas. Fíjense, la Fundación Atlas, Students for Liberty, fueron los primeros que salieron a la calle en Brasil en contra de Dilma, diciendo que eran todos unos corruptos. Y después el Consejo Atlántico, que es el brazo político
de la OTAN, el Atlantic Council, fue uno de los lugares donde se hicieron las reuniones con fiscales para decir que había que sacar a Dilma y que había que encarcelar a Lula. Y ahí viene la parte de los recursos, que me parece importante. Estos fiscales, acuérdense, Sergio Moro, no es fiscal, perdón, estaba hablando de Janot, que era el procurador general, el que estuvo en el Consejo Atlántico. El juez Sergio Moro fue uno de los alumnos destacados de uno de los cursos de formación dados por el Departamento de Justicia estadounidense en 2009, anticorrupción. ¿Dónde está esta información? Está en Wikileaks. Entonces, digamos, Sergio Moro probablemente lo hace porque cree que es lo correcto, porque así lo están formando. Bueno, después nos damos cuenta que no tanto porque fue ministro de Seguridad de Bolsonaro, entonces tenía algunos intereses ahí, ¿no? Pero ¿qué se buscaba? Se buscaba en Brasil, con esto de Lava Jato. Al final, a los 2 meses después de derrocada Dilma Rousseff, se abre la licitación del Presal, que es la reserva de hidrocarburos más importante que tiene Brasil en plataforma marítima brasileña, que era monopolio del estatal Petrobras, el estatal de hidrocarburos de las más importantes de América Latina, se abre la licitación a todas las compañías transnacionales de petróleo. Y de paso, con el Lavallato, se desarticulan todas y cada una de las empresas estatales que le daban la proyección geopolítica a Brasil, que competía, sí señor, de mano a mano con Estados Unidos y que estaba, que ya no brilla. Entonces, cuando uno dice, oh, pero ¿para qué me contás todo esto? Bueno, porque sí tiene que ver con la asistencia para el desarrollo, es decir, cómo van bajándose líneas por lugares que no son tan visibles, tiene que ver con la manufacturación de consenso en términos ideológicos, de cómo desde Estados Unidos, algunos medios de comunicación como el Washington Post, el New York Times, Financial Times, The Economist, Newsweek, tienen digamos, son tomados como voces expertas por los medios de comunicación de América Latina y por las periodistas, los periodistas, y cómo eso luego se refleja, se transmite en redes sociales, ¿no? Que además en las redes sociales se tergiversa todo, fake news, etc. Pero entonces, cuando hablamos de la pérdida, para dar un cierre, cuando hablamos de la pérdida de hegemonía de Estados Unidos, estamos hablando de doctrina Monroe, ¿sí o no es Monroe? En términos legales, probablemente sí, también, porque la mayoría de los acuerdos, fíjense, el principal proveedor de bienes y servicios de seguridad para América Latina sigue siendo Estados Unidos. Es decir, nuestro proveedor de armas en un continente que está arrodillado frente al narco, ¿eh? Ojo, es muy grave. La situación es grave en Ecuador, es grave, es muy grave. Pero pensemos eso. Entonces, ¿sigue estando Estados Unidos? Sí. La pérdida de hegemonía es a nivel global con respecto a su disputa, sobre todo, diría yo, con China. ¿No? Con China es algo. Pero a nivel latinoamericano, o sea, a nivel de nuestro continente, sigue estando. ¿Qué le disputa China? La parte financiera. Y la inversión en infraestructura y la parte financiera, que es lo que le está disputando a nivel global. Ahora, en términos político-ideológicos, Estados Unidos sigue siendo muy fuerte. Sigue siendo muy fuerte, ¿por qué? Por todo este entramado que hay, ¿no? De asistencia para el desarrollo y de presencia de su industria cultural en nuestras vidas, que es muy diferente a cómo se puede plantear China. O sea, nosotros, todo lo que compramos en el súper es chino, todo es made in China, está perfecto. Pero nosotros no hablamos chino, nosotros no entendemos nada de la cultura china, no nos sentimos ni siquiera interpelados por eso, nos parece feo, porque además nos vendieron la idea de que eso es horrible, que lo que sea, con cuántas películas, cuántas series de Netflix, cuánta cosa, todo. Y ahí sí, por favor, volver a Dorfman y a Matelar cómo le da el Pato Donald. Hay tantas cosas que leer, tantas cosas que hemos hecho desde América Latina, tan valiosas, para no decir volver a cualquiera de los libros de Antonio dos Santos, Fernando Caputo, tenemos a Tilio Borón, tenemos tanta gente linda que, digamos, de alguna manera, con sus propias vidas también, y en sus escritos, fueron un rechazo a la doctrina Monroe, ¿no? Y una reivindicación de la emancipación de América Latina. Muchísimas gracias. Yo no quiero agregar nada a eso, pero sí reafirmar esta convocatoria a volver a leernos, a volver a escucharnos, a seguir construyendo teoría desde aquí, digo, porque también será un elemento central de la lucha emancipatoria. Digamos, para mí, poder pensar la realidad es fundamental
para nosotros y nosotras, para transformarla. Y en ese sentido, bueno, agradezco muchísimo tu participación en Esquina América. Recomiendo a los oyentes que te sigan leyendo, que te sigan escuchando, porque, bueno, tus aportes son muy relevantes en este tiempo. Silvina Romano, les voy a recordar que ella es investigadora del CONICET, al que deberemos defender, además, en este momento, miembro del Consejo Ejecutivo de la CELAC, doctora en Ciencia Política, licenciada en Historia y en Comunicación por la Universidad de Córdoba, postdoctora por la Universidad Autónoma de México y especialista en lo que nos ha traído hoy a la reflexión, las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Muchísimas gracias. ¿Querés decir algo finalmente? Bueno, que en América Latina no podemos darnos el lujo de darnos por vencidas. Nunca. Oh, muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Espero encontrarnos pronto nuevamente, Silvina.